Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Escritura: vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Quién dice? Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Oiga, no sé si le ha tocado a usted a veces, hermano, que alguien hace algo y le dice, y le hace así como que, pero yo no he hecho nada. ¿Le ha tocado? Bueno, pues nomás imagina a esta gente, el Señor diciéndole que sus palabras han sido violentas, y ellos dicen que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios, glorifíquese en esta tarde. Que su palabra sea el instrumento por medio del cual usted hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo se lo pido, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Estaremos, hermanos, meditando por un breve tiempo bajo el tema la fidelidad que agrada a Dios. La fidelidad que agrada a Dios. Amén. Le encargo a todos, ¿verdad? Aprovechando ya esto, que aseguremos nuestros teléfonos, ¿verdad? De que ya estén en modo de silencio. Bendito sea el Señor. No lo digo por el que se oyó, pero aproveché esa coyuntura. Amén. Hay que aprovechar a ver una que otra coyuntura. De manera que no quiero hacer sentir mal a nadie, pero es preciso que atendamos esos detalles antes de entrar al culto. La fidelidad que agrada a Dios. Yo no sé a cuánto, hermano. Y pudiera preguntar: ¿a quién le gusta la infidelidad? Hermano Manuel, ¿le gustaría que la hermana le sea infiel? Hermana Eva, ¿le gustaría que el esposo le sea infiel? Un día de estos que llegue ahí con un premio, un regalo. Escuche. Hermano Amadeo, hermano, no, esto no estoy profetizando. No estoy profetizando. Estoy tomando esto como un simple ejemplo, nada más. No voy a decir, ay, el Señor me está... No, el Señor no está hablando eso. Amén. Pero hermano Amadeo, imagínese usted que un día la hermana Flor le sea infiel. ¿Se riera a usted? ¿Le agradaría? ¿Le gustaría? No. Pero si ella le es fiel, su corazón está contento. Hermana Flor. ¿Sí, no? ¿Verdad que sí? Sí, no, hermano, es que la infidelidad, si a nosotros no nos gusta, menos a Dios. Si a nosotros nos hace sentir mal, ¿cuánto más a Dios? Amén. Bendito sea Dios. Por eso estaremos hoy meditando la fidelidad que agrada a Dios. Y si hay algo en lo cual nosotros debemos de pensar, hermano, es que Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Dios no lo ignora. Para que si usted y yo somos fieles a Dios y vemos de pronto que Dios está tardando, no tome eso como que Dios no está interesado en su vida. Bendito sea Dios. Dios se interesa, amén, hermano, y no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Dice Malaquías capítulo 3 en el versículo 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías, su nombre significa mensajero. Amén. Y sabemos nosotros, hermano, por
los historiadores, por algunos eruditos, algunos grandes estudiosos de las Escrituras, que nos dicen que Malaquías fue el último, no solamente porque aparece como el último profeta en el Antiguo Testamento, sino que también fue el último de los profetas. Bendito sea el Señor. Después de Malaquías, hermano, vino un periodo de 400 años de silencio profético. 400 años que vinieron a cumplirse, hermano, o que cumplieron la palabra que Dios les había mandado a su pueblo. Que correrían de un lado a otro buscando la palabra de Dios y que no la encontrarían. Cuando el Señor dijo: enviaré hambre y no de pan, y sed no de agua, sino de oír mi palabra. Y es que en ocasiones el pueblo está tan acostumbrado a estar oyendo los mensajes, hermano, que llega el momento en que el pueblo de Dios comienza a tomar la palabra de Dios, que es una palabra especial, una palabra hermosa, algo grande. Lo comienza a tomar como tomó el pueblo de Israel después de salir de la tierra de Egipto, como cuando el Señor les dio el alimento, y comenzaron al principio a tomar el alimento bien, pero después dijeron: ¿qué es esto? A menospreciar el maná. Amén. Se cansaron del maná, bendito sea Dios. Y el Señor envió un tiempo de hambre, un tiempo de sed, de oír la palabra del Señor, y no la escucharon. 400 años fue, hermano, el tiempo que procedió, hermano, a los días de Malaquías. Pero hay algo notable, hermano, en Malaquías, y es que Malaquías, al igual que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, hermano, presenta una forma de ser, un carácter que es digno de imitar, un carácter recio, un carácter que confronta, un carácter que no, hermano, que no lo doblegaban. Bendito sea el Señor. El Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Cualquier hombre de Dios que se aventura a predicar la palabra del Señor, y eso de se aventura no es una aventura como lo que nosotros podemos entender, sino que se adentra, se entra, hermano, se entrega a la predicación de la palabra, tiene que saber que va a enfrentar mucha oposición, bastante. Pero Malaquías, hermano, igual que todos los profetas, presenta una actitud, una personalidad de un carácter fuerte. Y es que cualquier cristiano debe de formar un carácter fuerte. Un maestro del Instituto Bíblico, el pastor Alberto Ortega, dijo: el cristiano debe de procurar, en un sentido simbólico, de desarrollar la piel de rinoceronte. Porque van a tener pedradas, van a hablar de ustedes, le van a rechazar. Y hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos esa piel de rinoceronte. Amén. Usted ve el rinoceronte, una piel fuerte, hermano, que las flechas no le entran tan fácilmente. Bendito sea Dios. Amén. Y eso, hermano, ese carácter de Malaquías, nosotros lo vemos evidenciado, hermano, a través cuando leemos ese corto libro. Pero un libro, hermano, que nos enseña demasiado. Vemos, hermano, cómo Malaquías se levantó a protestar, no solamente contra la actitud del pueblo, sino contra la actitud de los sacerdotes. Y, hermano, para pararse frente a los ministros, a los sacerdotes, no era cosa fácil. Hablarles de que son corruptos, hablarles, hermano, de la infidelidad de ellos, hablarles de que los sacrificios y las ofrendas estaban sucias, estaban contaminadas, que estaban ofreciendo a Dios, hermano, lo cojo, lo perniquebrado, el pan inmundo que estaban ofreciendo en la mesa del Señor. Usted ya se puede imaginar el carácter de Malaquías, un carácter fuerte, un carácter recio. Bendito sea Cristo Jesús. ¿Qué era lo que estaba confrontando Malaquías? Para Malaquías, hermano, la religión de sus días, la religión de su nación, para él no era otra cosa que una parodia. Amén. Era, hermano, algo así como una puesta en escena. Era como una comedia, como un chiste de lo que realmente debería ser la religión que Dios había establecido para su pueblo. Amén. Y no es fácil. En nuestros días, hermano, la iglesia está pasando por un momento que igual
parece una comedia. El culto a Dios parece una comedia. Parece un chiste. Parece, hermano, como una parodia. Parece algo, hermano, como sin fundamento. Algo como un entretenimiento. En nuestros días, así está la iglesia. Y hablo de la iglesia a nivel general. Son pocos los que se disponen a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Por eso es tan importante, hermano, recordar el tema, la fidelidad que agrada a Dios. Observe lo que era, hermano, el pueblo en los días de Malaquías. Un pueblo que estaba corrupto, un pueblo que había vuelto de la cautividad, que habían deseado llegar a Jerusalén, restablecer el culto, hermano, volver a levantar ese templo, las ruinas, y volver a adorar a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que pasa el tiempo y comienza uno a bajar la guardia. Y Malaquías, hermano, ese carácter que él tenía, comenzó a enfrentar, a confrontar a los sacerdotes que ministraban en el templo, y para él la religión de su nación no era más que una parodia, hermano, de mal gusto. Amén. Que a él no le parecía nada agradable. Y déjeme decirle que solamente a los que son celosos, hermanos y hermanas que tienen celo por las cosas de Dios, cuando comienzan a ver lo que sucede en los altares, lo que sucede dentro de las iglesias. Un día, hermano, andamos buscando una iglesia y llegamos, mi esposa Dani y yo. Mi hijo estaba pequeño, hace años, y entramos a una iglesia aquí mismo en Arlington. Llegamos, y ustedes saben, cualquier iglesia, hermano, hay muchos pues, que te reciben muy bien, pero nosotros ya llevábamos unos años en el camino del Señor, y uno ya no se deja llevar ni por el buen recibimiento ni nada de eso. No, uno ya no es que si te saludan, que si te abrazan, nada de eso, hermano. Nuestros ojos están puestos en otra cosa. Llegamos y, hermano, y todo estaba bien, hasta que de pronto apagaron las luces. Santo. Y prendieron las de colores. Y luego metieron a todos los niños con lentes oscuros. Y pusieron un canto. Y estaban los niños. Y hasta aquí llegamos. Nos vamos. Estábamos metidos en una banca, hermano, donde no podíamos salir. Amén. Nos quedamos ahí. Hermano, esperamos, mire, es que... Y nos dijeron, hermano, es que ustedes llegaron en un día, cuando es un día de niños, pero esto no lo hacemos todos los días. Era lo único que necesitábamos ver. Era todo lo que necesitábamos ver. Hermano, ¿de dónde aparecen? Mire, a mí no me sale nada bien, porque yo no soy desde línea. Pero que empiezan y van así, y con lentes oscuros. Yo no sé si usted se quedaba en una iglesia si usted ve eso. Dije, esposa, ya me están dando ganas de salirme. Pero estábamos en medio. Un día fuimos con mi hermano Mata, andábamos ahí todos juntos a un lugar, y también ¿te acuerdas, Mata? Que estábamos en medio, y bancas para acá y gente para allá, y ¿para dónde salíamos? ¿Te recuerdas? Que hermano también se quería salir. Amén, bendito sea. Pero es que la gente que tiene el celo de Dios no va buscando si lo abraza, si le dan, hermano, de comer, si no le dan. No. Uno va buscando la relación con Dios. Que el altar sea santo, que en la iglesia se enseñe santidad, que aprendamos a vivir. Hermano, mire, hoy más que nunca está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La fidelidad que agrada a Dios. No estamos aquí para quedar bien con nadie. Usted no debe quedar bien con nadie. Bendito sea Cristo. Amén. La situación espiritual, hermano, que imperaba en la ciudad de Jerusalén, sencillamente, hermano, era desastrosa. ¿Qué era lo que había? Había evidencia, hermano, de un cinismo. Cuando usted lee el libro, hermano, de Malaquías, usted va a encontrar preguntas y muchas respuestas, preguntas y confrontaciones de Dios para con el pueblo. El pueblo, hermano, se la pasaba siempre tratando de justificarse para con Dios. ¿Qué hemos hecho? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué pecamos? ¿Qué hemos hablado contra ti? O sea, un cinismo que ellos sabían, hermano, que era lo que le desagradaba a Dios. Amén. Había, hermano, la gente era cínica. Yo no sé cuánto es lo que es cínico. ¿Alguien sabe? Levanta la mano. ¿Quién sabe qué es un cínico? ¿Lo puede decir, hermano? En breves palabras. Así, mire, no hay otra. Un sinvergüenza que sabe, pero que se justifica solo. Así.
¿Sí o no? Como el que le pide permiso en la casa y le dicen, nomás que llegue bien temprano. ¿Ah? Y uno le está diciendo, llegue temprano, o sea, antes de que nosotros cerramos la puerta, llegue a las 6, 7 de la tarde, 9 de la noche. Pero no, si aparece a las 6 de la mañana. ¿Ah? No le dije que temprano. ¿Y qué son? Un cínico. O sea, un burlador. ¿Me entiende? En Jerusalén, hermano, en la ciudad de Jerusalén había un cinismo tan terrible como lo podemos ver hoy en nuestros días, hermano, dentro del pueblo de Dios. Había una apatía, bendito sea Cristo, hermano, una apatía muy notable en contra de la palabra de Dios. Había impiedad y había una competencia. Mire, el pueblo hasta parece que había una competencia a ver quién era más malo, si el que conocía a Dios o el que no conocía a Dios. Yo no sé si me está entendiendo hasta ahí. O sea, el pueblo que tenía la ley de Dios, la luz, la verdad, había más maldad en ellos que en los pueblos paganos. ¿Sí o no? Y hay veces que si nosotros, hermanos, comparamos a la iglesia de hoy con el mundo de hoy, uno dice, parece que el mundo está mejor que la iglesia. Nos venían dando un testimonio de unas personas que no confían en una mujer que es esposa de un pastor. Es esposa de un pastor. Y es terrible que una persona que no conoce a Dios o que está apartado, aún con todo y eso, que diga, no, yo no puedo contar con aquella mujer, no puedo hablarle, y sé que es cristiana, sé que es esposa del pastor, pero está haciendo estas cosas. Yo no sé si me entiende. Había un cinismo, hermano, en el pueblo de Israel. Amén. Había una condición espiritual, hermano, que había repercutido. La condición espiritual de nosotros, mire, por si usted no lo sabe, la condición espiritual de nosotros, hermano, depende de ella nuestra prosperidad o nuestra miseria. La condición espiritual en la que el pueblo de Judá, de Jerusalén, se encontraban, en esa condición, hermano, repercutió hasta en la economía. ¿Hasta dónde? Hasta en la economía. Puede repercutir en la salud, puede repercutir en la familia. Bendito sea Cristo Jesús para siempre. Por eso es que nosotros siempre debemos de buscar el rostro del Señor. Serle fiel a Él, bendito sea Cristo, porque Él ha prometido, hermano, bendecir la canasta, la arteza de amasar, nuestra salida, nuestra entrada, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio, pero si buscamos el rostro del Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Y lo primero que vamos a ver, hermano, es las objeciones de Dios contra su pueblo. ¿Qué son objeciones? Yo no sé si usted ha visto alguna vez un caso de ese caso que se presentan en las cortes. Los abogados son en los que más se nota ese objeción, su señoría. Objeción. ¿Qué es una objeción? Es un rechazo a los argumentos con los cuales, hermanos, se pretende justificar la acción de alguno. Bueno, lo que vamos a ver son las objeciones de Dios contra su pueblo. Amén. Es el rechazo. Para Dios, hermano, cualquier cosa con la que nosotros nos podamos o nos queramos justificar no sirven de nada. Él las objeta. Amén. Él las objeta porque Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuando podemos y cuando no podemos. Él sabe cuando hay, cuando no hay. Él sabe cuando hay deseo de buscarle y cuando no lo hay. Y hay veces que el Señor dice, no, todos tus argumentos no sirven de nada, simple y sencillamente porque te quieres justificar y no quieres buscar mi rostro de todo corazón. Amén. Bendito sea Cristo Jesús. Pero lo que vamos a ver son las objeciones de Dios contra su pueblo. Amén. El problema, hermano, espiritual en el que se encontraba el pueblo de Israel hacía grave, hermano. Era grave porque la gente se expresaba verbalmente contra Dios de una manera incorrecta. Vamos a leer ese versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Vuestras palabras, capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Cómo? Violentas. Dice Jehová,
y dijisteis que hemos hablado contra ti. El hablar, hermano, violento contra Dios, usted y yo debemos de saber que es un pecado. Hoy en día, hermano, hay cantidad de gente que habla mal contra Dios. Sí, amén. No solamente tienen una inconformidad, que bueno, usted tiene una inconformidad y está bien, no entiendo por qué es, pero ya que exprese verbalmente, hermano, que articule palabras mal contra Dios, eso ya constituye un pecado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una persona tiene, hermano, la tendencia o habla mal contra alguien, es porque le está adjudicando a cierta persona que es injusta y que ha actuado mal contra usted. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué pasa cuando le cierra a alguien el camino en la carretera? ¿Qué es lo normal que la gente hace? ¿Ah? Dios te bendiga, varón. Dígame si no se nos había salido alguna vez, bruto. ¿No es cierto? Sacaste la licencia en la caja del Conflex. ¿Dónde te la regalaron? Hermano, y por ahí va uno se iba, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted sabía que esa persona había hecho algo mal para con usted. Y cuando una persona, hermano, habla mal contra Dios, le está adjudicando a Dios o está creyendo que Dios ha hecho mal para con usted. Dios nunca hace mal para con nadie. Amén. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén. Y luego dice en la Escritura que si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Amén. De manera que Dios, hermano, nunca va a buscar el mal para uno. Bendito sea Cristo Jesús. Dice la Escritura que Dios hizo al hombre, mano mata, perfecto. ¿Y qué pasó con el hombre? Él se buscó sus propios males. Amén. De manera que no es Dios, es el hombre. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Siempre adjudicarle a otro. ¿Verdad que sí? No, yo estoy bien. Amén. De manera, hermano, que cuando la condición espiritual de una persona está por los suelos o no hay condición espiritual positiva, comienza a articular palabras contra Dios, palabras Sí, ofensivas. amén. Él tiene la culpa. Él esto, él lo otro. ¿Por qué no hace algo? ¿Cuántos no le echan la culpa a Dios, hermano, por la delincuencia, por el crimen? ¿Dónde está Dios cuando las Torres Gemelas? ¿Dónde estaba Dios cuando se cayeron? ¿O dónde lo dejaron? ¿Dónde lo dejaron? No lo tienen en la noticia. No lo buscan. Amén. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: cuando ustedes clamen, cuando ustedes entren en angustia, no me clamen a mí porque yo no les voy a oír. Clamen a los que le han creído, clamen a sus dioses, clamen en todo aquello que confían, clamen a Él. No estén clamando a mí cuando entren en angustia. Así es. Pero el hombre no quiere, hermano, el hombre no quiere reconocer. Amén. Bendito sea Cristo. Que necesita, hermano, ser fiel a Dios y a su palabra. Amén. Alabanza al nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Pero esa condición espiritual es así, hermano, hablar, expresar palabras malas contra Dios. Y ese hablar mal contra Dios, hermano, es un pecado. ¿Por qué? Porque se le atribuye a Dios, como ya lo he dicho, se le atribuye a Dios injusticias o atropellos. Amén. Amén. Bendito sea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esta era la condición, hermano, en la que se encontraba el pueblo de Israel en los días de Malaquías. Pero no debemos nosotros de sorprendernos, porque la iglesia, hermano, en nuestros días está en la misma condición. Sí, amén. No estoy hablando de usted, estoy hablando con usted. Para que no se ponga triste, no se ponga serio. Estoy hablando con ustedes. ¿Qué es la condición de la iglesia? De muchos en la iglesia en nuestros días. Amén. Están clamándole a Dios, Dios no responde. Y comienzan a molestarse con Dios. Y aún en las oraciones, hermano, en el templo, en las oraciones: Señor, pero si tanto tiempo estoy yo orando por esto y estoy confiando en ti. Hermano, esa no es una oración de fe. Amén. Es una oración de la que le está recriminando a Dios. Amén. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo más voy a pasar orando, Señor, por esta situación? No le recrimine.
que Él va a actuar en el día que Él quiera. Él es soberano. Y todo, mira hermano, es más probable que si confiamos nosotros en Dios como debemos de confiar, Él va a actuar, hermano, más pronto que si estamos nosotros. Pero ¿cuánto tiempo? Ya te he hablado y tu palabra dice, Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Mira hermano, hay muchas cosas que nosotros podemos decir, pero la manera en que las decimos es el problema. Podemos recitar nosotros la palabra, pero la forma en la que se las decimos a Dios. Recuerde que Dios, hermano, conoce nuestros pensamientos. Él pesa los corazones. Nosotros podemos, oye, ¿qué oración está haciendo el hermano, la hermana? ¿Qué oración tan poderosa? Pero dice, no, esa oración a mí no me agrada, porque me está reprochando, me está inculpando a mí. Amén. Y lo que no sabe es que eso le pasa por ser infiel. Eso le pasa porque no es fiel para conmigo. Amén. No es recto su proceder, su caminar delante de mí. No es correcto. Amén. 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 Porque el Señor conoce todas las cosas. Bendito sea Cristo Jesús. Hay quienes que en la oración, hermano, desafían a Dios y aún lo atacan en las oraciones. En esta guía viene un caso, se cree que es de la vida real y se cree porque yo no la indagué. Yo procuro indagar las cosas, pero yo no la indagué. Pero se dice que a un pastor le pasó algo. Escuche, no a un miembro de iglesia que acaba de aceptar a Cristo, a un pastor. A un pastor le sucedió algo y se molestó con Dios. Estaba molesto con el Señor. Llegó a la organización a la que pertenecía, entregó sus credenciales, renunció al pastorado. Pero lo más terrible de todo eso, hermano, que se dice que este pastor quemó la Biblia, quemó el himnario y quemó también el expositor, la guía. Las quemó. Y para rematar, se fue molesto, se fue enojado y fue a meterse a una cantina. Se puso una borrachera de esas que dicen que parecían, ¿cómo se llaman, hermano? Las que van atrás del trailer. Soqueteras. Mero atrás y enlodado. Una borrachera, hermano, que eso es lo que dice en esta anécdota de la vida real. Y lo que se dice es que él quería, hermano, mostrarle a Dios su molestia. Reprocharle a Dios porque él no estaba actuando como él quería. ¿Quién perdió? El pastor. Dios sigue siendo Dios. Él tiene a quien le adora. Él tiene a quien le alaba. Bendito sea Cristo Jesús para siempre. Amén. De manera, hermano, que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando oramos. Dice que hay que, hermano, hasta aún para cantar debemos hacerlo con sabiduría y con inteligencia. Cuando estamos orando, hermano, con mucha más razón. Debemos de saber que no haya, hermano, en nosotros. Mire, Ana estaba triste en su corazón. Había tristeza, había amargura tal vez. Pero ella se acercó con un código. No, es que yo voy delante de mi Dios. Y yo tengo que ir como debo de ir delante de Él. Sí, Él conoce mi carga, Él conoce lo que me aqueja, pero yo voy adelante de Él y Él conoce todas las cosas. Y ella se acercó con un corazón como le agrada a Dios. Amén. Y Dios le respondió. Así es. O sea, a veces, hermano, Dios no responde por muchos factores, pero entre ellos es porque a veces hay infidelidad de nosotros para con Él. Sí, amén. Imagínate, pastor. Yo creo que le debe haber venido a la mente cuando él exhortaba a la iglesia, hay que confiar en Dios. Porque no es solamente, hermano, tener palabras para el pueblo, no, hay que aplicarlas para nosotros mismos. Amén, bendito sea el Señor para siempre. Mire lo que dice la Escritura: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué dijeron? Que hemos hablado contra ti. Que hemos hablado contra ti. ¿Y quiénes son, hermanos, los que dicen eso? ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Quiénes son? Bendito sea Dios para siempre. Es la naturaleza humana cuando no está bajo el control del Espíritu de Dios. El que está, hermano, el que controla, amén, la vida que está controlada por el Espíritu de Dios, que está, hermano, dirigida, no controlada, dirigida, jamás se atreverá con un cinismo. ¿Pero yo qué he hecho?
para que venga esto, Señor. ¿Yo qué te he dicho? Es cuando la persona, mire lo que dijeron, que hemos hablado contra ti. Y es eso, hermano, esa es la respuesta, esa es la actitud que toma la persona, hermano, el creyente. Amén, que su naturaleza humana no está controlada bajo la gracia de Dios, bendito sea Cristo. Y siempre la persona negará. Es muy difícil que una persona reconozca cuando Dios le está exhortando, cuando no está el Espíritu en la persona. ¿Cuál difícil es, hermano? Que haya quien reconozca de buenas a primeras que ha fallado. Le pasó a Adán, le pasó a Eva. ¿Se recuerda? Señor, la mujer que ¿qué? La mujer que me diste. ¿Y Eva? ¿Qué dijo? La serpiente. Y la serpiente se ha quedado volteando para todos. ¿Yo a quién le echo la culpa? ¿Ah? Es difícil, hermano. Que, mire, en vez de que reconocieran, sabiendo que Dios conoce todas las cosas. Si usted y yo sabemos cuando venga una palabra, hermano, de reprensión, como decía nuestro hermano, hay que tomarla. Hay que tomarla, hay que reconocer, hermano, gloria al Señor, para siempre, que Dios nos conoce. Pero qué difícil es. Mire, Saúl, primer rey de Israel, cuando venía el profeta, dijo, ¿y todo ese balido de ovejas y vacas qué es? De Amalek los hemos traído. Y se los traemos como una ofrenda. ¿Para quién? Para el Señor. Es un holocausto que le vamos a entregar. No. ¿Y quién te dijo que le trajeras? ¿Quién te ordenó? Si el Señor te dijo que destruyeras todo. Tú no puedes venir a traerle al Señor. Era lo que le estaba diciendo. Tú no puedes venir a traerle, a ofrecerle al Señor del anatema, de lo que Él ha destinado a la destrucción. ¿Cómo se te ocurre traerlo como una ofrenda para Él? Era la condición de los sacerdotes de los días de Malaquías. Malaquías, hermano, decía, mira, ese cordero que traen para el sacrificio está muy bueno. Ese está mejor para mí. Lo agarraban y decían, ahora tráiganme aquel, el que está ciego, el que está tuerto, el que tiene la pata quebrada. Ese vamos a presentárselo delante de Dios. Sí. Y usted lee la escritura y usted verá, bendito sea Cristo, que el Señor le reprochó. Y llegó el momento, miren, en el capítulo 1, bendito sea Dios. Vaya conmigo. Mire, en el capítulo 2, versículo 17 dice, habéis hecho cansar. ¿A quién? Capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué? Oh, no, hermano, esto sí es el colmo. Cínicos. ¿En qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a quién? A Jehová. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mire, había tal corrupción en el pueblo y en el sacerdocio, bendito sea Cristo Jesús, que el Señor llegó, hermano, a cansarse. Y es que bien dice la Escritura, que Él no contenderá para siempre con el hombre. Él le da oportunidad, Él nos da oportunidades. Amén. Pero no debemos, hermano, de tomar las oportunidades que Dios le da al ser humano como una licencia para hacer cuanto yo quiera. No, llegará el momento, hermano, en que el Señor apartará la gracia de algunos. Sí, la gracia del Señor continúa, hermano, para generaciones y generaciones, pero la aparta de unos. Amén. Amén. Y dice la Escritura, hermano, que Saúl trajo, hermano, del anatema. Saúl trajo, hermano, y no quiso reconocer ni en la primera ni en la segunda oportunidad que Dios le dio para que reconociera. Hasta el último. No, es que el pueblo fue el pueblo y yo le tuve miedo al pueblo. Y por haberle tenido miedo al pueblo, hermano, el Señor lo quitó del trono de Israel. Amén. Y de ahí para el real, hermano, fue una vida de declive espiritual, al grado que consultó a los muertos. Amén. Fue a consultar pitonisa. Amén. Andaba matando a David, andaba haciendo desastre, matando a los sacerdotes del Señor. Amén. Porque, hermano, es que eso es, mire, si uno se descuida un poco de la vida espiritual, no crea que eso nomás es
eso va a ser algo, cualquier cosa. No, uno va a ir, hermano, en descenso Sí, amén. hasta el grado que lo que habíamos dejado lo vamos a volver a agarrar y va a ser peor. Amén. Por eso, hermana, ore por el esposo. Amén. Por eso, hermano, ore por su esposa. Bendito sea Cristo, porque algunos de nosotros traemos una trayectoria a los caminos del Señor. Sí, amén. Yo era borracho, un carácter, hermano, terrible, peleando con mi esposa conmigo. Mire, créame que yo necesito orar mucho por mi esposa. Y ella tiene que orar por mí, porque no fuimos ni uno para con el otro fáciles. Amén. Y hermanos, si nos descuidamos, dice la Biblia que vienen 7 peores. Amén. Olvídese, hermano, que deshacemos Monterrey entre mi esposa y yo. Hermano, ese cerro de la silla lo talamos, le hacemos unas cuevas, si vienen 7. Porque si con uno, hermano, me aventó un refrigerador. Imagínese usted. Amén. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Oh Dios. Qué difícil es que la gente reconozca. Amén. Qué difícil es. Y escuche bien, ¿qué tan difícil? Ha de preguntarse usted, ¿qué tan difícil es, hermano? Porque son muy pocos los casos en la Escritura que cuando el Señor les mandaba, hermano, la reprensión reconocían. Muy escasos. Muy escasos. Aún el mismo rey David. El Señor tuvo que, hermano, mire, Natán el profeta tuvo que elaborar una parábola para hacerlo entrar en razón. Sí, amén. Va a decirle, David, usted ha hecho esto, papá, así derecha la flecha. No, sabía que probablemente David no iba a querer reconocer, Amén. porque él había querido ocultar el pecado. David había querido ocultar el pecado. Pero dice la Escritura que la palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Amén. Y entonces le habla a Natán y dice, Natán, preséntale esta parábola. Y Natán se la comienza a describir. Y David comienza a irarse. No, ese hombre es digno de muerte, ese que ha hecho, pumpo. Digo, bueno, ese hombre eres tú. Uy, hermano, sintió David. Y entonces David viene y reconoce. Pero qué difícil es. Por eso leemos en ese versículo 13 que hemos hablado contra ti. Reconozcamos, hermano, cuando el Señor hable, cuando usted sienta que el Señor le está hablando, que hay algo que está usted fallando, reconozca Sí, amén. y arrepiéntase. Arrepintámonos, pongámonos a cuenta con Dios. Bendito sea Cristo Jesús para siempre. Amén. O sea, lo que estamos hablando, hermano, es que Dios presenta las objeciones contra su pueblo por hablar, primero, por hablar palabras violentas contra él, y número 2, por decir que no aprovechaba servir a Dios. Versículo 14 dice la Escritura, habéis dicho, por demás es servir a quién. Adiós. Por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. El profeta Malaquías había sido inspirado por el Espíritu Santo, hermano, y en esa inspiración del Espíritu, en ese impulso, les echa en cara, hermano, pero no se los echa en cara encubiertamente, sino públicamente les declara, bendito sea Cristo, que habían sido escuchados sus comentarios delante de Dios y que habían sido ofensivos para con Dios. Santo. Ahí, en su lugar más secreto, Dios sabe lo que piensa. Amén. Ahí cuando solamente está pensando, no ha dicho nada, hermano, todo está registrado. Absolutamente todo. Amén. Amén. Pero ¿qué era, hermano, lo que el pueblo había dicho? El pueblo había dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo realmente el pueblo? No vale la pena servir a Dios. Es pérdida de tiempo. Y sabe, hay quienes vienen a la iglesia, llegan a las iglesias, pero vamos a perder el tiempo 1 hora. Santo. Vamos a perder el tiempo 2 horas. Vamos a ir para que el pastor no hable, para que no nos diga, para que no piense que nosotros, pero no importa lo que uno piense, ¿qué piensa Dios? Amén. Lo que piensa el pastor, hermano, no sirve de nada. Lo que piensen los hermanos tampoco es importante. Lo que piense Dios de usted, eso es lo que nos debe de preocupar. Lo que piense Dios de mí, eso es lo que me debe a mí de preocupar. Amén. ¿Qué era lo que el pueblo decía? Por demás es servir a Dios. No vale la pena, es una pérdida de tiempo. Y es que, hermano, así es la manera en que razona el pueblo cuando las cosas no salen como a ellos o como ellos lo han planeado. Amén. ¿Verdad? No, vamos a ir a la iglesia para que el Señor nos bendiga.
Y en vez de bendición, hermano, viene aflicción. No, para que las cosas se arreglen y las cosas se empeoran. ¿Le ha pasado eso? Sí. Y hay propósitos, hermano, el Señor para todo. Él tiene propósitos. Amén. En cada cosa que nos permita pasar, Él tiene propósito para nosotros. Sí, amén. Amén. Pero el pueblo, hermano, gloria sea al Señor, razonaba. Amén. Y es que así razonaban también los de hoy en día. Que cuando no salen las cosas como quieren, hermano, no lo comienzan a decir. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué le servimos? Bendito sea Cristo Jesús. Amén. Nunca las cosas, hermanos, saldrán como uno las desea. Y menos cuando uno está fuera de la voluntad de Dios. Amén. Imagínese usted, si estando en los caminos del Señor las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Usted se puede imaginar fuera de los caminos de Dios? ¿Usted se puede imaginar eso? Y es que a veces le estamos pidiendo a Dios y la Escritura lo dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, porque pedís mal, estás pidiendo mal. A veces estamos pidiendo, Señor, dame un carro 2010, dame un carro 2030. ¿Ya? Y dice, pero todavía no viene. No, pero yo te lo estoy pidiendo porque por fe yo lo voy a recibir, un 2030. Eso no te lo puedo dar, porque si así no llegas a la iglesia, con un 2030 menos vas a llegar. Vas a querer ir a conquistar muchachas, vas a ir a querer a conquistar, vas a ir a andar de infiel, vas a andar haciendo esto, te la vas a pasar limpiando ese carro, esa troca. Oh, no te lo doy. Amén. Ve, pero ¿por qué no me lo da? Entonces ya no lo voy a servir. Las cosas no salen como nosotros queremos. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. Y los caminos de Dios no son tampoco nuestros caminos. Pero que todas las cosas ayudan a bien. Amén. Todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra del Señor. Así que debemos de estar contentos, hermano, con lo que Dios nos permita enfrentar. La gente en los tiempos de Malaquías, bendito sea el Señor, hermano, lo diré o lo brincaré. Dígalo, a ver, diga todo, dígalo. La gente en los tiempos de Malaquías, hermano, no aceptaban que la condición en la que estaba, porque el pueblo estaba en una condición horrible. Por eso es que, hermano, que el pueblo decía, no, pues entonces hay que llevar, a lo mejor vamos a llevar menos de lo que el Señor nos está pidiendo. Hay que dejar de ir a la iglesia porque hay que trabajar más. Hay que hacer esto. Y lo que la gente no sabe es que mire, ¿sabe quién me dijo algo? El hermano, no, el hermano Juan me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy cansado. En la compañía nos hacen trabajar todos los días, hasta los domingos. Y hay días que el hermano viene del trabajo directo para la iglesia el domingo. Dice, pero el patrón no entiende que cuando nos ha puesto a trabajar toda la semana hasta el domingo, es cuando la compañía tiene más pérdida. Dice, yo porque pues uno está ahí, que lo manda, bueno, pues uno va. Dice, pero el patrón no entiende que cuando trabaja la gente el tiempo, lo que es normal, hay más ganancia en la compañía que cuando nos pone a trabajar los domingos. Amén. Y eso es, hermano, a lo que voy. Amén. En los días de Malaquías, el problema que tenía la gente es que no aceptaban, hermano, que era la infidelidad hacia Dios la que propiciaba, hermano, las calamidades que estaban viviendo. Sí, amén. Usted sabe que hay veces que dicen, no, hay escasez, hay que trabajar más. En vez de decir, hay escasez, hay que buscar más a Dios. Sí, amén. Estoy enfermo, hay que buscar más a Dios. Amén. Hay problemas en el hogar, hay que buscar más a Dios. Pero dice, no, tengo problemas en el hogar, no, tengo que separarme, ausentarme de mi esposa más tiempo. Tengo que irme a trabajar más tiempo. Tengo que hacer esto más tiempo. Tengo que trabajar más para sufragar. No, hermano. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones, lo mejor que podemos hacer es buscar el rostro del Señor. ¿Sabe que la solución que la mayoría de nosotros tenemos es que las finanzas están bajando? No, hay que trabajar más. Y pocos son, hermano, porque yo sé que sí los hay, pero muy pocos, que dicen las finanzas están bajando. Hay que ir a buscar el rostro del Señor. Amén. Dele el oro, dele la plata.
Sí, amén. Si yo le busco a Él, hermano, Él va a usar, hermano, a quien Él quiera Amén. para poder bendecirlo. Y no necesita traerle una caja, hermano, o un camión lleno de dinero. Si lo que hace falta es la comida de la tarde, tal vez llega el vecino y le dice: vecino, mire, hice unas costillitas. Como hace poco llegaron, vecino, unas costillonas de res, hermano, que en barbecue. Órale. Uy, yo las vi, hermano, que parecían bates. Ve. Amén. O sea, hermano, hay que buscar a Dios en el tiempo de la angustia, Sí, en el tiempo de la calamidad. Que el esposo está recio, que la esposa está agresiva y que no entiende, no entra en razones. Hay que buscar el rostro del Señor. Amén. Sí, que no, vete tú para allá. Uy, Señor, hay que buscar el rostro del Señor. Amén. Qué silencio tan poblado. Dijo alguien y las moscas hacen ruido. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. No quiero voltear por ninguna parte, hermano, para que algo sabe, no, yo no sé nada. Esto le voy a pasar la guía. Le voy a pasar la guía. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Y mire, hermano, yo voy a ser muy cortés, porque ya yo necesito ser cortés con ustedes. Muy cortés. Y ser entendido. Hace unos días estábamos viendo que en los días entre semana los hermanos vienen cansados. Los cultos son un poco distintos al domingo. Amén. Porque comencé yo a pensar, dije, ¿qué es lo que pasa? Oh, pues lógico. Pues es que yo no trabajo, pero mis hermanos sí trabajan. ¿Verdad? Yo el jueves no trabajo, hermano. Yo me la paso en la casa estudiando. Entonces dije, no, vamos a hacer algo. Vamos a modificar un poco el tiempo en la iglesia. Amén. Porque yo he visto que mis hermanos el domingo vienen bien contentos. Y dije, ¿por qué vienen contentos el domingo? No es solamente porque es el día del Señor, el día que el Señor resucitó, no, porque vienen frescos como una lechuga. O sea, se levantaron tal vez tarde, almorzaron, se la pasaron sentados, algunos con un menudo, ¿verdad? Y cosas por el estilo, pupusas y cosas por el estilo, ¿no? Y luego llegó el tiempo, se empezaron a bañar a las 12 del mediodía y vienen bien frescos a la iglesia. Así que hablé con mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Hay que hacer algo. Vamos a tratar de acortar el tiempo en que nuestros hermanos van a estar oyendo, para que es preferible hablar poco y que los hermanos estén atentos, hablar mucho y que después ya estén pensando más en la hora de irse. A ver, dígame, ¿a quién le ha pasado, hermano? ¿A quién? Aleluya, hasta que no levanto yo la mano, hermano. Oh, levántela, pues, ¿qué tiene? Amén, así que nada más deme, hermano, escasos minutos, y esta la vamos a partir en dos, ¿verdad? Para en otro día dar la otra mitad, ¿verdad? Porque quiero ser cortés y entendido, hermano, porque sé que muchos de ustedes vienen trabajados y cargados, pero de sus trabajos, ¿verdad? Pero espiritualmente tan fuertes. Amén. Así que voy a ser un poco corto. Amén. Bendito sea Cristo. Hay algo importante, hermano, en todo esto que hemos estado hablando y en lo que vamos a hablar. El punto importante, hermano, en las palabras que dicen que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Y usted dirá, ¿qué es lo importante, hermano Almazán? Pues lo importante primero es que hay que analizar el texto, porque ellos dicen, por demás, ¿verdad? ¿Qué aprovecha? Dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? La pregunta es, ¿sería verdad que estaban guardando su ley? No. Dios les había hecho una promesa a ellos, hermano, que si andaban en fidelidad delante de Dios los iba a bendecir. Amén. Dios los iba a bendecir. Pero ellos dicen, delante de Dios, le dicen a Él, que aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Sería, hermano, que realmente decían estas palabras con sinceridad, que guardaban la ley? No la guardaban. ¿Por qué le digo eso? Porque el Señor levantó a Malaquías para reprocharles Sí, amén. precisamente la infidelidad hacia la ley, Amén. hacia los sacrificios. La conducta, la actitud de ellos era no de acuerdo a lo que Dios quería que anduvieran. Pero por eso le digo, hermano, que hay gente que es cínica, es sinvergüenza, dijo el hermano, así, en esas palabras. Gente que cree que está agradando a Dios, que está sirviendo a Dios, que anda bien delante de Dios,
pero que no se han hecho un autoanálisis. Bueno, ¿estaré verdaderamente yo guardando su palabra? ¿Estaré realmente yo andando afligido en su presencia? O sea, ¿ando yo delante de Él con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, que debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor? Ah, bendito sea Cristo Jesús. Amén. Mire, hay veces que uno debe de preguntarse, cuando llegan momentos difíciles, ¿por qué no está pasando esto? Se puede preguntar, pero no reprocharle nada al Señor. Amén. Porque hay veces que la gente está en calamidad perpetua, porque no son fieles a Dios, hermano. Amén, así es. Porque se lo estoy diciendo, al que quiera la guía, hermano, yo se la presto. Aquí está todo esto. Es una guía. Nos mantenemos por la guía, pero también el Señor trae la palabra. Amén. Hay veces que no salen de una para entrar a otra. Y hemos dicho, en ocasiones Dios prueba a las personas, las prueba, no las tienta, las prueba. Pero hay otras veces que son el resultado de nuestra infidelidad a Dios. Sí, amén. Porque hay tiempo para ir a trabajar, para ir aquí, para ir allá, con amigos, amistades, con todo el mundo. Decía el pastor, con Mundo Raimundo y todo el mundo. Pero cuando se trata de la iglesia, no hay ese interés. Amén. ¿Cómo pretendemos entonces ser bendecidos de parte de Dios? Así es. Cuando venga la calamidad hay que clamarle al trabajo. Pero no decirle, Señor, ¿por qué? No, clámele al patrón. Amén. Y va a ver lo que le va a decir el patrón. No, pues no cuida sus finanzas. Está en necesidad porque usted no sabe manejar su dinero. Está en enfermedad porque usted no sabe cuidar su salud. Está en esto, hermano, mire, a Job le llegó una temporada, una racha. Y dice la Biblia que Job era recto, Amén. temeroso de Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Hermano Alfred. Y apartado del mal. Y le llegó. Amén. Job podía. ¿Sabe por qué podía? Porque la Biblia dice que él era perfecto, recto y apartado del mal, y hermano, y temeroso de Dios. Él podía tal vez decirle, Señor, ¿por qué está llegándome esta calamidad? Amén. Pero la Biblia dice todo lo contrario, que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Pero ¿qué pasó? Que Job vio, hermano, en los tiempos postreros vio Job, hermano, que eso no venía de parte de Dios, porque vino la bendición de parte de Dios a su vida. Amén. Yo lo que quiero, mire, hermano, quiero dejarlo con esto. En ocasiones el creyente entra en periodos de unas calamidades terribles. Lo hemos visto a través de nuestra vida en Cristo. Lo hemos visto. Hemos visto a aquellos que no se han podido levantar. Amén. Los hemos visto. Los conocemos de nombre y apellido. Y duele un montón. Porque usted sabe que es muy difícil, hermano, que alguien llegue a los caminos del Señor. Y qué fácil se aparta. Amén. Pero cuando uno le da prioridad a las necesidades, póngase sobre sus pies. Amén. Cuando uno le da prioridad a las necesidades y se olvida de Dios, cuando nosotros sabemos que Dios tiene todo el control, ¿quién es el que puede sanarnos? Dios. ¿Quién puede suplir el alimento en nuestro hogar? Es Dios. El problema con la iglesia contemporánea, hermano, es que creemos que es por nuestra fuerza, porque podemos ir a trabajar, que haya alimento en el hogar, que podemos pagar la aseguranza, ¿verdad, hermano? Pero nada de eso se pudiera lograr si Dios retira la salud de nosotros. Dios lo puede hacer. Mire, si Dios puede sanar, también Él puede quitarnos la salud. Dice la Biblia que Él hace la herida y Él la cura. Cuando estamos en momento, hermano, y esto es algo que parte mi corazón, que en los momentos cuando más debemos de buscar a Dios es cuando más nos alejamos de Él.
Pueblo de Dios, busquemos el rostro del Señor hoy, mañana y siempre. Estemos en salud o en enfermedad, busquemos al Señor. Que al final el Señor dice: no temas a lo que puede matar o a quien puede matar el cuerpo. No, temed más bien a aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Este cuerpo se puede deteriorar, y de hecho se va deteriorando. Me acuerdo, hermano Márquez, cuando me hacía un fletado, hermano, así de este vuelo, así, grandote, que podía poner un canasto de pan encima y no se caía. Pelo negro, bello el muchacho. Estoy bromeando. Y el tiempo ha pasado. Ya mi pelo pinta canas. Digo, el que me queda, el pelo que me queda. Pero conforta mi alma saber que Dios me ha preparado un cuerpo que no estará sujeto a ningún padecimiento. Que si aquí padecemos, aquí sufrimos, aquí lloramos, la Biblia dice que el Señor enjugará toda lágrima. No habrá más memoria de ningún tipo de sufrimiento o de dolor. Por eso es que hoy más que nunca busquemos a Dios con todo el corazón. Cuando venga ese pensamiento, hermano, para quejarnos de las cosas que nos están viniendo, analicemos si estamos siéndole fieles a Dios. No hay nada de malo en decirle: Señor, acuérdese de lo que yo he hecho. Por eso le dije, podemos decir muchas cosas, pero en cómo lo decimos es la diferencia. Se acuerda de aquel rey que estaba enfermo, volteó a la pared y le dijo: Señor, acuérdese cómo yo he andado delante de usted, de todo lo que yo he hecho. Y el Señor le dijo al profeta: regrésate y dile que yo le añado 15 años más a su vida. O sea, no es, hermano, lo que le decimos, sino cómo se lo decimos. Usted puede decirle: Señor, yo sé que hay promesas para los que le sirven, para los que le temen. Escudriñe mi corazón, Señor, y vea si hay en mí camino de perversidad. Y si encuentra algo malo, guíeme por el camino eterno. Guíeme por el camino, por la senda de la vida, de la justicia. Porque yo quiero, Señor, y yo sé que fuera de usted no puedo recibir ningún beneficio y ninguna bendición. Padre, en el nombre de Jesús. Qué terrible era la condición, oh Dios, en los días de Malaquías. No podemos sorprendernos o espantarnos, pues estamos viendo, Señor, que en nuestros días hay una condición muy similar o se ha rebasado. La impiedad en los altares, que es necesario levantar, Dios mío, que usted levante hombres con ese carácter recio, ese carácter sí de amor, de paciencia, de ternura, pero que no tenga temor, que no tengan miedo, Señor. Dios amado, a decirle a lo que es pecado, pecado. Oh, mi alma le alaba, mi Dios amado. Que podamos reconocer, Señor, cuando estemos mal. Que no tratemos de justificarnos. Oh Dios, porque queremos oír esa final trompeta. Yo me quiero ir, Señor amado, cuando usted venga. Cuando usted venga al encuentro de su pueblo, yo quiero irme, Señor. Yo no me quiero quedar el día que usted venga. Y por nada ni por nadie, Dios mío, yo me quedaré en esta tierra. Ayúdeme a serle fiel. No me quedaré ni por mi esposa. No me quedaré por los hermanos. No me quedaré por mi hijo. No me quedaré por el trabajo. No me quedaré por nada, Señor amado. Porque usted es el que ha redimido mi alma. Pero que mi esposa tampoco se quede por mí. Que ella no se quede por mi hijo. Que no se quede por sus padres, ni por sus hermanos ni amistades. Igualmente mis hermanos, oh Dios, que seamos fieles a usted. Usted bendice solamente al que le es fiel.